Es en segundo lugar un tema militar. En primer lugar es un tema de política y de comprensión del fenómeno. Y lo mismo pasa con el resto de problemas de seguridad que usted ha mencionado. Yo vengo de estar, con Carlos hemos estado en Caravelí, hemos tenido una reunión con cerca de 4.000 mineros pequeños mineros. Hemos estado en un meeting, en una actividad pública, política, pero hemos tenido oportunidad de sentarnos allí a conversar con estos muchachos. Y digo estos muchachos porque esos 4.000 personas que estuvieron allí, pues era un promedio de edad de 22, 23 años, realmente muy jóvenes, y nos cuentan todo el proceso de su actividad cotidiana con el tema mineral. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tiene que haber una ley de la pequeña minería, una ley que obligue al Estado a responder los requerimientos y en los plazos debidos las iniciativas para formalizarse del pequeño minero. Hoy día a nadie, y hay que decirlo porque es un discurso que está muy sostenido en la prensa y en los medios, pero a nadie le conviene la formalización del pequeño minero. ¿Sabe por qué? Porque mediante la corrupción muchos viven de la renta minera a través de el que le quita un poquito de dinero cuando hace el trámite, el que le quita un poco de dinero cuando mete el mineral a las concentradoras que finalmente separan el material, el que le quita un montononón de dinero porque no le devuelve el dinero que devuelve el fisco porque ese material se exporta y por exportación no hay doble carga impositiva y se devuelve un dinero que se estaciona ahí, y porque en general las necesidades de esta población son poco atendidas. Por tanto, para la minería, lo primero es una ley de la pequeña minería que establezca con claridad las reglas para ese sector del país. Y necesitamos hacer algo que tampoco se quiere hacer. En muchos casos tenemos que revisar el régimen de concesiones, porque parte de la informalidad en la pequeña minería es el hecho de que hayan concesionarios que no quieren firmar contratos, porque no les conviene firmar contratos, porque firmar contratos significa impuestos y significa compromisos con los trabajadores mineros. Por tanto, una primera cuestión que hay que hacer es darle al país una mirada completamente distinta de la que hoy predomina sobre lo que es la pequeña minería. Y en segundo lugar, tenemos que tener el acierto político de no empujar al minero informal a la minería ilegal y finalmente a la minería criminal. No empujarlos, que es lo que estamos haciendo en el último tiempo, empujándolos. Tú eres malo. Tenemos que tratar de separar lo que son mineros informales. ¿Qué cosa es un minero informal? Un joven de 22, 23, 24 años que tiene una beta que le dio un señor que es concesionario y se mete ahí a trabajar 8, 10 horas diarias con unos calores inmensos, con unos desgastes humanos enormes, con un desgaste de su sistema pulmonar que termina afectándolos finalmente, y a esos los queremos criminalizar. No. El discurso ambiente dominante no es verdad. Hay que corregir ese discurso. Y nosotros vamos a proponer una ley de la pequeña minería que reconozca los derechos de esta gente y que establezca también sus obligaciones. Por tanto, una mirada diferente. Ahora, usted menciona dos fenómenos adicionales. La minería no informal, 80% del país es informal. 80% del país vive en informalidad. Que la minería, que hay un sector importante de la minería pequeña que es informal, no debería llamarnos a sorpresa, es parte de la normalidad. La anormalidad de nuestro país es la formalidad, porque es el segmento minoritario del país. Pero vuelvo al tema, lo que es minería ilegal tiene que ser claramente combatida. Claramente combatida. Usted me ha recordado mi experiencia como ministro de Defensa pensando en el BRAE, pero yo le cuento algo. Yo estaba organizando una acción de varios sectores en Madre de Dios, donde se produce con más fuerza este despliegue de la minería ilegal que destruye nuestras selvas, destruye el medio ambiente y consume niños y niñas de un modo realmente vergonzoso para el Estado peruano. Lamentablemente se produjo el indulto que en su momento dictó el presidente Kuczynski. Yo no estuve de acuerdo y tuve que renunciar. Pero si me hubiera dado un poquito más de tiempo, un par de meses más, quizás hubiéramos podido aportar también en ese terreno. En cuanto al BRAE, le cuento algo. Yo le pedí al presidente Kuczynski, le dije, dame la autoridad total del BRAE. Esto requiere un mando único. No solamente el mando único de la Fuerza Armada, del programa de agricultura, del programa de educación,
educación, del programa de salud, del programa de todos los ministerios que tienen acción en la zona, porque todo eso tiene que ser integrado en un solo comando, en una sola autoridad. Me dijo Pepe Carlos, lo que pasa es que tú eres un glotón, siempre quieres todo. Entonces, pues finalmente no se puede, pero un buen gobierno, tendrá que dotar de una sola autoridad a esa región que trabajará con todos los ministerios organizados alrededor de una sola autoridad, con todos los organismos que vienen desde fuera y financian desde fuera para trabajar en una sola dirección y poder resolver eso sin mayor costo de vidas. Porque siempre se hace la pregunta, ¿pero por qué la Fuerza Armada no puede si son apenas 200, 300? Lo que pasa es que la Fuerza Armada podría, no, señor general, podría, pero el costo de vidas humanas sería terrible y eso hay que evitar. Y por tanto, tenemos que tomar acciones que no solamente son policiales o militares. ¿Cuánto se necesita en el Brain para producir las toneladas métricas de cocaína que produce? Se necesitan 15.000 toneladas de insumos químicos. 15.000. ¿Por dónde pasan? Por la carretera. ¿Y por qué no la ven? Porque hacen de la vista gorda, porque hay corrupción. ¿Quién distribuye la gasolina en el Brain para que se produzca la producción de pasta básica y luego de cocaína? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la distribuye? Nuestros organismos como Petroperú y como Perú Petro. Ellos saben cuánta gasolina dan ahí o no. Lo saben día a día. Y saben la cantidad de parque automotor que hay en esas zonas. O sea, saben que están dando 10, 12, 15, 20 veces la gasolina que el parque automotor de la zona necesita. ¿De quién depende eso? Es control del Estado. Es un Estado que esté cohesionado alrededor de una idea y actúe. Y no haya un organismo que te diga, no, sí, es mi responsabilidad, pero está muy difícil, yo no puedo. No. Si no puedes, vete. Vamos a traer a uno que pueda. Por tanto, muchas de las cosas que tienen que ver con la criminalidad tienen que ver con la permisividad de un Estado penetrado por la corrupción. Y vuelvo al tema, así como usted volvió al tema inicial, yo vuelvo a mi tema inicial. Si no hay combate riguroso contra la corrupción, si no recuperamos el Estado peruano para el interés público, que es el interés de todos, nada se puede hacer. Con un Estado asaltado por la corrupción, no vamos a tener éxito en casi ninguna de las tareas que tengamos que acometer. Y se puede. Y se puede. Porque además, yo no estoy hablando solamente por algo que me gustaría hacer. Estoy hablando a partir de experiencias que ya hice en su momento. Yo no voy a llegar al gobierno, como dijo algún presidente, a aprender. Yo llego a dar examen desde el primer minuto y desde antes, desde que es declarado uno presidente electo. Desde ese momento uno tiene poder, poco poder, pero ese poco poder, si hay política de por medio, si hay talento político de por medio, ese poco poder se convierte en mucho poder. Por tanto, tenemos planes y propuestas para enfrentar esas cosas. Son dimensiones que no teníamos antes en el Perú. Una minería ilegal del oro que puede trasladar 10, 12 mil millones de dólares es mucho dinero y mucho poder. Un narcotráfico que tiene capacidad para generar 8.000, 6.000, 8.000 millones de dólares es mucho poder, pero eso no significa que no se pueda, porque todo ese dinero no circula en burro, por las selvas y por las calles, circula a través de los circuitos financieros, se lava a través de los circuitos financieros. ¿Ustedes creen que con inteligencia artificial aplicada a los trabajos de la unidad de inteligencia financiera que tenemos hoy día en el Perú, no podría saber en tiempo real lo que realmente está ocurriendo en las venas de circulación económica y financiera del Estado peruano? Claro que puede hacerlo. Pero claro, para implementar eso vamos a tener que doblegar la resistencia de los corruptos, que si algo no quieren es que el Estado se digitalice, porque eso les quita la base de su poder, que es la negociación boca a boca, personal, en donde se hace el movimiento para que las cosas funcionen de cierta manera. Quiero concluir. De verdad les digo, se puede. Yo tengo una entrevista pendiente con Huancayorco, no la hemos podido realizar, ¿no? Con Percy me dicen, la realizaremos, espero pronto, pero quiero transmitirles esta idea a todos ustedes, periodistas y no periodistas, gente del partido y gente que no es del partido. No estamos condenados a la corrupción. No estamos condenados a la corrupción.
Somos un país que tuvo un presidente que vivió siempre en su pequeño departamento, y otro que murió en casa prestada, y otro que no sabía que tenía casa cuando abandonó el gobierno. Somos ese país, no hay que olvidarlo. Somos ese país, y ese país tiene que despertar, y esa es nuestra tarea, despertar ese país que sea capaz de imponerse a los pericotes, a los ladrones, a los corruptos, y haga que nuestra vida ocurra en prosperidad, en progreso, en bienestar para todos. Se puede. Muchas gracias.